El bufido de Valentina me golpeó como un latigazo cuando me arrancó el celular, gritando que mi cerebro ya no servía para nada nuevo. Soy Soledad, 73 años, ex archivista del Estado, y ella ignora que mi mente acaba de conquistar una cumbre prohibida. Creyó humillarme, pero solo aceleró su propia lección. Me quedé allí, parada en medio de la sala con la mano extendida, sosteniendo el vacío donde segundos antes estaba aquel aparato negro y brillante. La pantalla del televisor parpadeaba con un programa de chismes a todo volumen, llenando el silencio incómodo que dejó el grito de mi nieta. Valentina volvió a sentarse en el sofá, resoplando como si acabara de correr una maratón, cuando lo único que había hecho era arrebatarme el teléfono porque le pedí, por tercera vez, que me explicara cómo actualizar la bandeja de entrada del correo electrónico. «Ay, abuela, de verdad, es que me desesperas», dijo sin mirarme, sus dedos volando sobre su propio celular con esa destreza que parece magia negra. «Te lo he explicado 1000 veces. El icono del sobrecito. Deslizas el dedo hacia abajo. ¡Hacia abajo! Pero tú le das para los lados, le das doble clic como si fuera un mouse. Ya no tienes remedio». Me ajusté las gafas de montura gruesa, esas que me han acompañado desde mis tiempos en el sótano del registro civil. Sentí un calor subirme por el cuello, no de vergüenza, sino de una indignación fría y dura. Solo quería ver si había llegado un mensaje importante. «Valentina», dije, manteniendo la voz serena. Mi garganta quería quebrarse, pero años de organizar expedientes de gente muerta y viva me enseñaron a no mostrar debilidad ante el caos. «¿Importante?», soltó una risa seca, sin alegría. «¿Qué mensaje importante vas a recibir tú, abuela? ¿La promoción de las lanas? ¿La receta de las galletas de la tía Gertrudis? Por Dios, déjame ver mi serie en paz. Luego te lo busco». Me dio la espalda. Esa espalda joven, recta, cubierta por una camiseta de marca que yo misma le había regalado en su último cumpleaños con mis ahorros de la pensión. Valentina, mi primera nieta. La niña a la que le enseñé a leer cuando sus padres trabajaban todo el día. La misma que ahora me miraba, o mejor dicho, evitaba mirarme, como si yo fuera un mueble viejo y estorboso que nadie sabe dónde poner. Caminé despacio hacia mi sillón, el de cuero verde gastado junto a la ventana. Mis rodillas chasquearon levemente, ese sonido familiar que me recuerda el paso del tiempo. Me senté y miré mis manos. Manos con manchas de la edad, con la piel fina como papel cebolla, pero manos fuertes. Manos que habían clasificado miles de documentos, que habían criado hijos y que, en los últimos 5 años, habían sostenido plumas, resaltadores y libros pesados de derecho romano mientras el resto de la casa dormía. La injusticia no era que no me enseñara a usar el teléfono. La tecnología, lo admito, se me resiste. Mis dedos buscan teclas físicas, resistencia, algo real, no ese vidrio liso y resbaloso. La injusticia era la frase. «No aprendes nada». Si ella supiera. Miré hacia la estantería del comedor. Allí, escondidos detrás de una fila de viejas enciclopedias que nadie abría ya, estaban mis cuadernos. 5 años de apuntes. 5 años de madrugadas, de café negro cargado para no dormirme sobre los códigos civiles y penales. A mis 70 años, cuando todos esperaban que me dedicara a regar las hortensias y esperar la muerte, yo me había inscrito en la universidad a distancia. Derecho. Abogacía. Siempre fue mi sueño. De joven, mi padre dijo que las mujeres servían para casarse o para ser secretarias, no para litigar. Fui archivista porque me gustaba el orden, la ley, el rastro que deja la justicia en el papel. Pero la espina seguía ahí. Y cuando enviudé, en lugar de deprimirme, decidí sacármela. Valentina se levantó de golpe, interrumpiendo mis pensamientos. «Me voy con el Kevin, abuela. Ahí te dejé el celular en la mesa. No lo toques mucho a ver si lo desconfiguras otra vez». «Valentina», la llamé. Ella se detuvo en el marco de la puerta, girando los ojos. «Necesito revisar ese correo hoy. Es un asunto legal». «¿Legal?», se rió de nuevo, poniéndose la chaqueta de mezclilla. «Ay, abuela, seguro es el seguro del abuelo o algo de la casa. Deja de inventarte películas. Cuando vuelva te lo miro. Adiós». La puerta se cerró con un golpe seco. El silencio de la casa se me vino encima, pesado y denso. Me levanté y fui hacia la mesa.
El celular estaba ahí, como un pequeño monolito negro burlándose de mí. Lo toqué. La pantalla se iluminó pidiéndome el código. Me sabía el código, claro que sí. 1, 9, 5, 3. Mi año de nacimiento. Pero mis dedos temblaban un poco. Deslicé. Nada. Toqué. Se abrió la cámara por error y vi mi propia cara, arrugada, con el pelo gris recogido en un moño severo, los labios apretados en una línea fina. Vieja inútil, susurré repitiendo las palabras que flotaban en el aire, aunque ella no las hubiera dicho textualmente. Eso es lo que pensaba. Eso es lo que todos pensaban. Dejé el aparato. No lo necesitaba. Sabía que el correo electrónico era solo la confirmación digital. La verdadera confirmación, la que importa en mi mundo, llegaría por correo postal. La universidad había prometido enviar el diploma y la invitación a la ceremonia de graduación por mensajería certificada. Fui a mi habitación, ese pequeño santuario que olía a lavanda y a libros viejos. Saqué de debajo de mi cama la caja de zapatos donde guardaba mis exámenes calificados. Todos con notas sobresalientes. Derecho penal, 9.5. Derecho mercantil, 10. Filosofía del derecho, 10. Alisando las hojas con la palma de la mano, sentí una oleada de orgullo que chocaba violentamente con la humillación que acababa de sufrir en la sala. ¿Cómo podía ser que la misma mujer que podía redactar un amparo perfecto, que entendía las sutilezas de la jurisprudencia constitucional, fuera tratada como una niña tonta por no saber deslizar un dedo sobre un cristal? Recordé las noches en vela, mis ojos cansados luchando contra la letra pequeña, el dolor de espalda y el miedo, el pánico terrible a que descubrieran mi secreto y se burlaran. ¿Para qué estudias, mamá?, me diría mi hija si supiera. A tu edad ya no vas a ejercer, es perder el tiempo y el dinero. Por eso lo hice en secreto. Usé los ahorros que mi difunto esposo, Roberto, había dejado para emergencias. Bueno, rescatar mi dignidad era una emergencia. Pagué cada semestre puntualmente. Aprendí a usar la computadora de escritorio vieja que mi yerno iba a tirar a la basura. Esa sí la entendía. Tenía teclado, ratón, hacía ruido. Ahí tomaba mis clases con audífonos mientras fingía ver telenovelas en mi cuarto. No aprendo nada, repetí, la frase amarga en mi lengua. Caminé hacia el espejo del tocador. Me quité las gafas. Mis ojos, color miel, todavía tenían brillo. No eran los ojos de una mujer acabada. Eran los ojos de la licenciada Soledad Mendieta. De repente, la tristeza se transformó en algo más útil. Estrategia. Durante años, en el archivo, vi cómo la gente subestimaba el poder de un papel, de un documento olvidado en una caja. Yo era como esos documentos, archivada, clasificada como pasiva, retirada, abuela. Pero nadie se molesta en leer la letra chiquita. Y yo era pura letra chiquita. Si Valentina y mi hija, que llegaría más tarde del trabajo con su habitual prisa y desinterés, querían creer que yo era incapaz, se los permitiría. No iba a pelear por el celular. No iba a rogar por ayuda técnica nunca más. Me senté en el borde de la cama y tracé un plan mental. Mi mente de abogada empezó a estructurar los hechos y las pruebas. Hecho 1. Me he graduado con honores. Hecho 2. Mi familia me considera una carga cognitiva. Hecho 3. La ceremonia es en 2 semanas. Necesitaba un traje. No el vestido de flores que usé para la boda de mi sobrina, ni el traje sastre negro de los funerales. Necesitaba una toga. Y necesitaba que ellas estuvieran allí para verlo. No para que me aplaudieran, sino para que sus prejuicios se hicieran pedazos frente a la evidencia irrefutable de mi capacidad. Escuché el ruido del motor de la camioneta de mi hija, Carmen, entrando al garaje. Respiré hondo. Guardé la caja de exámenes rápidamente debajo de la cama. Me alicé la falda y salí a la cocina. Carmen entró cargada de bolsas del supermercado, hablando por su propio celular a través de esos audífonos inalámbricos que parecen copitos de algodón en las orejas. Sí, te digo que el contrato no está listo. Ajá. Bueno, mamá, ya llegué, me dijo, cambiando de tono sin soltar la llamada. ¿Hiciste el arroz? Sí, hija. Está en la olla, respondí, tomando una de las bolsas para ayudarla. Cuidado, mamá, que eso pesa mucho. No te vayas a lastimar la cadera. Me quitó la bolsa con una brusquedad disfrazada de cariño. Deja ahí. Ve a sentarte.
Valentina me mandó un mensaje diciendo que te pusiste necia con el teléfono otra vez. Me detuve en seco junto al refrigerador. El zumbido del electrodoméstico parecía amplificarse. No me puse necia, Carmen. Solo pedí ayuda. Ay, mamá, es que tú también tienes que entender que los chicos de ahora van a 1000 por hora. No tienen tiempo para explicarte dónde está el botón de inicio 20 veces. Te compramos ese teléfono para emergencias, no para que estés navegando. Si quieres saber algo, pregúntanos, y cuando tengamos tiempo te lo miramos. Ahí estaba otra vez, la condescendencia, la palmadita en la cabeza. Si quieres saber algo, pregúntanos. Como si ellas fueran las dueñas del conocimiento y yo una mendiga de información. Está bien, dije, bajando la vista, ocultando la chispa de rebeldía que nacía en mi pecho. Tienes razón, ya estoy vieja para esas cosas modernas. Carmen suspiró, aliviada de que no hubiera conflicto. Así me gusta, mami. Tranquila. Por cierto, mañana viene gente a cenar. Necesito que me ayudes a picar la verdura temprano, que yo no alcanzo. Claro, respondí. Me fui a mi cuarto antes de que pudiera pedirme otra cosa. Me senté frente a mi vieja máquina de escribir Olivetti, esa joya mecánica que conservaba limpia y aceitada. Acaricié las teclas redondas. Ellas no me juzgaban. Ellas imprimían lo que yo pensaba con una fidelidad absoluta. Mañana llegaría el correo. Sabía que el cartero, don Anselmo, pasaba a las 10 de la mañana. Yo siempre estaba barriendo la vereda a esa hora. Pero mañana no saldría. Mañana dejaría que el destino jugara su carta. Dejaría que Valentina o Carmen recogieran el correo. Quería ver sus caras. Quería ver el momento exacto en que la realidad les diera la bofetada que yo me estaba conteniendo. Me acosté temprano esa noche, pero no pude dormir. Escuchaba a Valentina regresar de su salida, riendo con alguien en la puerta. Escuchaba a Carmen tecleando en su laptop en el comedor, quejándose de problemas legales de su empresa que yo podría haber resuelto en 5 minutos si tan solo se dignara a consultarme. El artículo 145 del Código Civil, pensé, resolviendo mentalmente el problema que le escuché mencionar a mi hija por teléfono. La solución era tan simple, pero para ella yo solo sabía de arroz y de tejidos. Cerré los ojos y visualicé el escenario. El paraninfo de la universidad. Las luces, mi nombre siendo llamado. Soledad Mendieta, summa cum laude. No aprendo nada. Susurré a la oscuridad, probando el sabor de la ironía. Ya verán lo que he aprendido. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era el habitual caos de prisas y café quemado. Valentina buscaba desesperada un zapato. Carmen gritaba sobre unas llaves perdidas. Yo me mantuve en mi papel de espectadora silenciosa, sirviendo el café, pasando el pan tostado. Mamá, si tocan el timbre, no abras tú, que luego te quedas platicando horas con los vecinos y tengo prisa, dijo Carmen, tomando un sorbo rápido de su taza. No te preocupes, estoy muy cansada hoy. Me quedaré aquí sentada, dije, tomando mi tejido. Unos calcetines que no avanzaban porque mi mente estaba en otro lado. A las 10 en punto, el sonido característico de la moto de don Anselmo se escuchó afuera. Frenó. El buzón metálico de la entrada chirrió al abrirse. Mi corazón dio un vuelco. Era el sobre. Tenía que ser el sobre. Lo sentía en los huesos, con la misma certeza con la que siento cuando va a llover. ¡Valentina!, gritó Carmen desde su cuarto. «Ve a ver qué es el correo. Estoy en toalla». «Ash, voy», gritó mi nieta, bajando las escaleras con pesadez, con el celular pegado a la mano, como siempre. La vi pasar por la sala. Ni siquiera me miró. Abrió la puerta principal y el sol de la mañana entró a raudales, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Regresó arrastrando los pies, hojeando un par de recibos de luz y agua con desdén. «Puras cuentas, mamá», gritó hacia arriba. «Ah, y un sobre grandote para la abuela». Se detuvo en medio de la sala. El sobre era blanco, grueso, con el escudo de la Universidad Nacional estampado en dorado en la esquina superior izquierda. Un escudo que imponía respeto. Valentina frunció el ceño. Soltó su celular en el sofá por primera vez en toda la mañana. «¿Universidad Nacional?», leyó en voz alta, con tono de extrañeza. «¿Para la señora Soledad Mendieta?». Me quedé inmóvil,
con las agujas de tejer paralizadas en el aire. El momento había llegado. No dije nada. Solo la miré fijamente, esperando que su cerebro joven y rápido procesara lo que sus ojos estaban viendo. Ella volteó el sobre. Estaba sellado con lacre, un detalle elegante que la universidad reservaba para los graduados de honor. «Abuela», dijo, mirándome con una mezcla de confusión y curiosidad. «¿Qué es esto? ¿Te están cobrando algo? ¿Te metiste en algún lío? Ábrelo», dije. Fue una orden, no una petición. Mi voz salió con ese tono de autoridad que no usaba desde hacía años. El tono que hacía temblar a los pasantes en el archivo. Valentina me miró sorprendida por el tono, pero la curiosidad pudo más. Metió su dedo de uña pintada de azul eléctrico bajo la solapa y rasgó el papel. Sacó el tarjetón. Era de cartulina color crema, pesada, elegante. Las letras góticas negras brillaban bajo la luz de la lámpara. La vi leer. Sus ojos se movieron de izquierda a derecha. Una vez, 2 veces. Su boca se abrió ligeramente. El color se le fue del rostro. Miró el papel, luego a mí, luego al papel otra vez. «¿Qué?», balbuceó. «Léelo en voz alta, Valentina», dije, poniéndome de pie lentamente. Ya no me dolían las rodillas. Me sentía de 2 metros de altura. «Quiero escuchar si aprendiste a leer bien». Ella tragó saliva. Sus manos empezaron a temblar, igual que las mías el día anterior con el celular, pero por razones muy distintas. El rector de la Facultad de Derecho tiene el honor de invitarle a la ceremonia de graduación de la licenciada Soledad Mendieta. Su voz se fue apagando, convirtiéndose en un hilo de incredulidad. Mención honorífica. El silencio que siguió fue absoluto, más pesado que el de ayer. «Pero, abuela, tú solo tejes calcetines», dijo, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de un shock profundo, de una realidad que se rompía en pedazos frente a ella. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, apenas un gesto. «Al parecer, Valentina», dije, caminando hacia ella para tomar la invitación de sus manos flojas. «La que no aprende nada no soy yo». En ese momento, Carmen bajó las escaleras, secándose el pelo con una toalla. «¿Qué pasa? ¿Por qué esas caras? ¿Quién se murió?». Miré a mi hija, luego a mi nieta, y finalmente posé mis ojos en la invitación que ahora sostenía contra mi pecho como un escudo de diamante. La guerra había terminado en mi cabeza, pero la batalla por mi lugar en esta casa acababa de comenzar. «Nadie se murió, Carmen», dije con una calma aterradora. «Al contrario, alguien acaba de nacer». Carmen sostenía la invitación con 2 dedos, como si fuera una prueba de laboratorio contaminada que temiera tocar. El papel color crema temblaba ligeramente bajo el zumbido del aire acondicionado, y yo me mantuve allí, erguida junto a la mesa del comedor, observando cómo la incredulidad luchaba contra la lógica en el rostro de mi hija. «¿Graduación?», repitió Carmen, arrugando la frente, esa misma arruga que le salía de niña cuando no entendía las matemáticas. «Mamá, ¿qué clase de broma es esta? ¿Te llegó esto por correo basura? Seguro quieren venderte un curso o pedirte donaciones». Valentina seguía muda en el sofá, con las lágrimas secándose en sus mejillas, mirándome como si de repente me hubieran salido alas. Ella sabía. Ella había visto el sello lacrado, la calidad del papel. Su generación sabe distinguir lo falso de lo auténtico, aunque a veces prefieran vivir en lo falso. «No es una broma, Carmen», respondí, extendiendo la mano para recuperar mi invitación. No iba a dejar que su escepticismo manchara mi logro. «Y tampoco es una estafa, es mi título». «¿Tu título?». Carmen soltó una risa nerviosa, mirando el reloj de la pared. «Mamá, por favor». «A ver, entiendo que te aburras en la casa todo el día, pero de ahí a inventarte que estudiaste Derecho. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Si yo te veo aquí sentada tejiendo o viendo la novela cada vez que llego». Esa frase, «te veo aquí sentada», la ceguera selectiva de los hijos ocupados. «Me ves sentada, sí», dije, alisando el borde de la invitación con una ternura que contrastaba con la dureza de mi voz. «Pero nunca te has preguntado qué estoy leyendo cuando no miras. Nunca te has fijado que los cuadernos de recetas son en realidad apuntes de derecho procesal. Asumes que mi mundo termina donde empieza tu comodidad». Carmen resopló, sacando su propio celular que no paraba de vibrar. «Ay, mamá,
Ahora no tengo tiempo para tus fantasías. Tengo un lío enorme en la oficina con el contrato de los proveedores del norte, y ya voy tarde. Valentina, deja de llorar por tonterías y vístete. Hablamos de esto en la noche, mamá. Y por favor, no le andes contando a los vecinos que te graduaste de abogada. No quiero que piensen que estás perdiendo la cabeza. Se dio la vuelta, agarró las llaves y salió como un torbellino, llevándose consigo el ruido y el estrés, pero dejando atrás una estela de humillación que ya no me dolía. Ya no. Ahora, esa humillación era combustible. Me quedé a solas con Valentina. Mi nieta me miraba desde el sofá, con el rímel corrido. Abuela, susurró. ¿Es verdad? ¿De verdad estudiaste? 5 años, Valentina, dije caminando hacia mi habitación. Mientras tú aprendías a hacer bailes en esa pantalla, yo aprendía cómo funciona la justicia en este país. Entré a mi cuarto y cerré la puerta. Necesitaba evaluar mis recursos. No los económicos, sino los tangibles, los que probarían que Soledad Mendieta no era una anciana senil con delirios de grandeza. Me arrodillé con cuidado junto a la cama y saqué la caja. Pero esta vez, no me detuve ahí. Abrí el armario, aparté los abrigos de lana con olor a naftalina que Carmen insistía en que guardara, y revelé lo que había detrás. Una pila ordenada de tomos jurídicos de pasta dura. El Código Civil Federal, la Constitución Política Comentada, el Tratado de Derecho Mercantil. Eran libros caros, pesados, con ese olor particular a tinta y seriedad. Los había comprado de segunda mano en librerías del centro, cargándolos uno por uno en el autobús, escondiéndolos en bolsas de mercado bajo lechugas y tomates para que nadie preguntara. Acaricié el lomo del Código Penal. Estaba gastado por el uso. Había subrayado párrafos enteros con lápiz, había llenado los márgenes con mis propias observaciones. Recurso número 1. El conocimiento. Lo tenía. Estaba en mi cabeza, afilado y listo. Sabía más sobre las leyes de propiedad que el abogado que Carmen había contratado el año pasado para el asunto de la cerca. Ese hombre que le cobró un dineral por un consejo equivocado. Yo lo sabía entonces, pero callé. ¿Por qué? Por miedo. Por esa costumbre maldita de las mujeres de mi generación de no hacer sombra, de no incomodar. Saqué mi tesis de la caja de seguridad que guardaba en el fondo del ropero. Un documento de 120 páginas, impecablemente mecanografiado en mi Olivetti. La vulnerabilidad procesal de las personas mayores en el sistema judicial actual. Ese era mi tema. Ironía pura. Había escrito sobre cómo el sistema ignora a los viejos, mientras mi propia familia me ignoraba en la sala de estar. Me senté en mi escritorio y encendí la pequeña lámpara de lectura. La luz amarilla iluminó mis manos. Ya no temblaban. La vergüenza de ayer con el celular se había evaporado. ¿Qué importaba no saber usar una aplicación de filtros si sabía redactar un amparo indirecto? ¿Qué importaba no entender los memes si entendía la hermenéutica jurídica? Durante años había aceptado mi papel. La abuela que hace el arroz, la suegra que cuida la casa, la vieja que necesita que le expliquen las cosas despacio. Había permitido que me trataran como a un niño grande. Recordé una tarde, hacía 2 años. Carmen estaba en la cocina discutiendo por teléfono con su exmarido sobre la pensión alimenticia. Lloraba de frustración. Yo estaba picando cebolla. Sabía exactamente qué artículo citar para callarle la boca a ese sinvergüenza. Lo tenía en la punta de la lengua. Pero cuando abrí la boca para decir, hija, el artículo 308 dice, ella me interrumpió. Mamá, por favor no te metas, esto es cosa de adultos. Cosa de adultos. Yo tenía 71 años y ella 45, pero en su mente, la adulta era ella. Yo era el mueble. Me levanté y me miré en el espejo de cuerpo entero que colgaba detrás de la puerta. Vi mi vestido gris, mis zapatos ortopédicos, mi chaleco de punto. Pareces inofensiva, Soledad, me dije a mí misma. Ese es tu mejor disfraz. Nadie sospecha de la abuela. Nadie cree que detrás de esos anteojos gruesos hay una mente calculando estrategias de litigio. Han subestimado mi silencio. Han confundido mi prudencia con ignorancia. Y ese error les iba a costar caro. O mejor dicho, les iba a costar su orgullo. Escuché unos pasos tímidos acercarse a mi puerta. Unos toquidos suaves, nada que ver con los portazos habituales. Pasa, dije,
girándome en mi silla giratoria. Valentina entró. Ya no tenía el celular en la mano. Eso era nuevo. Se quedó parada en el umbral, mirando los libros apilados en el suelo, la máquina de escribir con una hoja a medio terminar, los códigos abiertos sobre el escritorio. Su boca se abrió ligeramente. «¡Wow, abuela!», susurró, entrando despacio como si entrara a una iglesia. «¿Todo esto es tuyo?» «Todo», afirmé. «Y todo está leído y comprendido». Ella se acercó y tocó la tesis con la punta de los dedos. Leyó el título. «Vulnerabilidad procesal», leyó. «Abuela, ayer te grité que no aprendías nada». «Lo recuerdo perfectamente», dije, sin acritud, pero sin suavizar el golpe. «Dijiste que no tenías paciencia». Valentina bajó la cabeza. Se mordió el labio. «Lo siento. Es que a veces me estreso y... no sé. Pensé que solo querías molestar con lo del teléfono. No sabía que estabas ocupada en cosas importantes». «El respeto, Valentina, no debería depender de si tengo un título o no», le dije, señalando la silla de costura para que se sentara. «Deberías respetarme porque soy tu abuela y porque soy una persona. Pero ya que estamos aquí, quiero que entiendas algo». Me quité las gafas y las limpié con el borde de mi blusa. «Ustedes creen que porque mi cuerpo es lento, mi mente también lo es. Creen que el mundo moderno es solo tecnología, pantallas y velocidad. Pero el mundo, mi niña, se rige por leyes, por palabras escritas, por contratos. Y eso es lo que yo domino. Tú puedes mover tus dedos muy rápido sobre el cristal, pero si no sabes leer la letra pequeña de un contrato de trabajo, te van a comer viva». Valentina asintió con los ojos muy abiertos. Por primera vez en años, me estaba escuchando de verdad. No estaba esperando su turno para hablar o mirando sus notificaciones. Me estaba escuchando a mí. «¿Mamá sabe de esto?», preguntó señalando los libros. «Cree que es una broma. Ya la escuchaste». «¿Y qué vas a hacer?». Valentina parecía genuinamente preocupada. «La graduación es en 2 semanas. Tienes que ir. Tienes que comprarte algo bonito». Sonreí. Ahí estaba el cambio. Ya tenía una aliada, aunque fuera una aliada motivada por la culpa. «No necesito comprar nada bonito, Valentina. Necesito una toga. Y necesito un birrete. Y voy a ir. Con o sin ustedes. Pero preferiría que fueran, para que vean que su abuela no solo sirve para cuidar la casa». «Yo voy», dijo ella rápidamente. «Te lo juro. Y puedo ayudarte a buscar la toga en internet. Sé dónde rentan cosas así». «Eso me sería útil», acepté. Era un comienzo. Pero con Carmen sería diferente. Carmen necesitaba pruebas contundentes. Carmen era pragmática, dura, cínica. Para ella, ver los libros no sería suficiente. Diría que los compré para decorar. Necesitaba demostrarle mi poder en su propio terreno. Esa noche, el ambiente en la cena fue extraño. Valentina puso la mesa sin que nadie se lo pidiera. Me sirvió el agua. Carmen llegó tarde, como siempre, con el rostro gris de cansancio y hablando sola. «Es que son unos inútiles», exclamó, tirando el bolso en una silla. «El proveedor me quiere cancelar el contrato argumentando fuerza mayor porque subió el precio del insumo, pero yo sé que es mentira, solo quieren venderle al competidor. Y el abogado de la empresa dice que no podemos hacer nada porque la cláusula cuarta es ambigua. ¡Maldita sea!». Se sentó y se frotó las sienes. Yo serví la sopa en silencio. «¿Qué dice exactamente la cláusula cuarta?», pregunté con tono casual, como quien pregunta por el clima. Carmen levantó la vista, irritada. «Ay, mamá, no empieces. Es lenguaje técnico, no vas a entender. Dice que, en caso de fluctuaciones extraordinarias del mercado, bla, bla, bla. El punto es que voy a perder el bono anual si no resuelvo esto para el viernes». Comí una cucharada de sopa. Sabía deliciosa. El cilantro estaba en su punto. «La teoría de la imprevisión», dije suavemente. Carmen se detuvo con la cuchara a medio camino. «¿Qué dijiste?». «La cláusula, rebus sic stantibus». «Teoría de la imprevisión», continué mirándola fijamente a los ojos. «Si la fluctuación del mercado no supera el 30% histórico, no se considera fuerza mayor, sino riesgo inherente al comercio. Hay jurisprudencia de la Suprema Corte del año pasado que protege al comprador en estos casos específicos. Tu abogado debería saberlo. Si cita la tesis jurisprudencial 145-2023,
Puede obligarlos a cumplir el contrato o a indemnizarte con el doble de la pena convencional. El silencio en la cocina fue absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador. Carmen me miraba como si yo acabara de hablar en arameo antiguo. Valentina sonreía detrás de su vaso de agua, con una chispa de complicidad en los ojos. ¿De dónde sacaste eso?, balbuceó Carmen. Lo leí, dije simplemente volviendo a mi sopa. En mis fantasías. ¿Me estás diciendo que mi abogado está equivocado?, preguntó, con la voz temblando entre la ofensa y la esperanza. Te estoy diciendo que tu abogado es perezoso. Si redactas una carta notarial citando esa jurisprudencia y mencionando el artículo 1796 del Código Civil, se van a asustar. Sabrán que no eres ignorante o que tienes a alguien muy bueno asesorándote. Carmen soltó la cuchara. Se quedó pensando, procesando la información. Vi los engranajes de su cerebro girar. La desesperación por salvar su bono estaba luchando contra su orgullo de hija sabelotodo. ¿Tienes anotado ese número de tesis?, preguntó finalmente, en voz baja, casi inaudible. Lo tengo en mi cuarto, en mi máquina de escribir, respondí. Termina tu sopa, se va a enfriar. Me levanté con calma, recogí mi plato y lo llevé al fregadero. Sentía sus miradas clavadas en mi espalda. La dinámica había cambiado. El aire en la cocina ya no era el mismo. Ya no era la abuela invisible. Era una incógnita, un misterio sentado a su mesa. Fui a mi habitación y busqué la ficha técnica que había preparado esa tarde, previendo exactamente esta situación. Había escuchado a Carmen quejarse por teléfono la noche anterior y como buen estratega me había adelantado. Tecleé un par de líneas más en mi Olivetti para completar el argumento. El sonido de las teclas, tac, 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 ding, resonó en la casa silenciosa como disparos de advertencia. Arranqué la hoja del rodillo. Era un borrador perfecto de la carta que Carmen necesitaba enviar. Claro, conciso, letalmente jurídico. Salí al pasillo. Carmen estaba ahí, parada afuera de mi puerta, con los brazos cruzados, luciendo más pequeña de lo habitual. Ten, le extendí la hoja. Dile a tu secretaria que lo pase a limpio, y dile a tu abogado que se ponga a estudiar. Carmen tomó el papel. Leyó las primeras líneas. Sus ojos se movieron rápido. Era una mujer de negocios. Sabía reconocer un documento poderoso cuando lo veía. Mamá, esto parece escrito por un profesional. Fue escrito por una profesional, Carmen, dije, apoyándome en el marco de la puerta. Licenciada Soledad Mendieta. Y te sugiero que te vayas acostumbrando al título, porque en 2 semanas me verás recibirlo. Carmen no respondió. No pudo. Se quedó leyendo la hoja una y otra vez, buscando el error, buscando la fantasía, pero solo encontrando la solución a sus problemas. Me di la vuelta y cerré la puerta de mi cuarto. Me senté en mi cama y respiré hondo. El corazón me latía fuerte, no por miedo, sino por la adrenalina de la batalla. Había ganado la primera escaramuza, pero la guerra principal seguía en pie. No bastaba con que Carmen usara mi conocimiento para su beneficio. Eso lo había hecho toda la vida con mi cocina y mi tiempo. Necesitaba que reconociera mi identidad. Miré hacia la ventana, donde la luna iluminaba los tejados del vecindario. Mañana, Carmen enviaría esa carta. Pasado mañana, tendría resultados. Y entonces, tendría que admitir que la mujer que no sabe usar el celular acaba de salvarle el pellejo. Saqué de debajo de la almohada un folleto que Valentina me había impreso en secreto y deslizado por debajo de la puerta hace 1 hora. Eran togas negras, solemnes, con musetas de terciopelo rojo, el color de la Facultad de Derecho. Pasé el dedo por la imagen. Me imaginé con ella puesta. Me imaginé subiendo al estrado. Me imaginé mirando hacia el público y viendo a mi hija y a mi nieta, no con lástima, sino con asombro. Ya no hay vuelta atrás, Soledad, susurré. Has abierto la caja de Pandora. Y la verdad era que me gustaba lo que estaba saliendo de ella. Me gustaba esta nueva Soledad que no pedía permiso. Me gustaba el miedo respetuoso que vi en los ojos de Carmen. Me acosté, pero dejé la luz del pasillo encendida en mi mente. El plan estaba en marcha. Ellas creían que esto se trataba de un título colgado en la pared. No sabían que se trataba de reescribir la historia de esta casa, cláusula por cláusula. Cerré los ojos
y por primera vez en años no soñé con archivos polvorientos ni con listas de supermercado. Soñé con un mazo de juez golpeando la mesa, dictando sentencia a mi favor. La verdadera lección apenas comenzaba. Me levanté antes que el sol, como lo he hecho durante los últimos 50 años, pero esta vez no bajé a la cocina. No puse el agua para el café, no saqué la mantequilla del refrigerador para que se ablandara, ni revisé si quedaba pan dulce en la alacena. En su lugar, permanecí en mi habitación, escuchando los sonidos de la casa despertando sin mi intervención. Escuché el crujido de las tuberías cuando Carmen abrió la ducha, y el golpe sordo del despertador de Valentina cayendo al suelo. Me vestí con una lentitud ceremonial. Elegí mi traje sastre azul marino, ese que compré hace una década para el funeral de mi hermana y que, milagrosamente, todavía me cerraba sin apretar. La tela era rígida, un poliéster antiguo que ya no se fabrica, pero tenía esa estructura que obliga a mantener la espalda recta. Me abotoné la blusa blanca hasta el cuello, me coloqué un broche de plata en la solapa, una pequeña balanza que Roberto me regaló en nuestro aniversario 30, sin saber que algún día sería mi símbolo, y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la abuela que tejía calcetines interminables, era la licenciada Soledad Mendieta, y hoy la casa iba a conocerla. Bajé las escaleras cuando el reloj marcó las 7:30. Carmen ya estaba en la cocina, y el caos era palpable. Sin mi mano invisible orquestando el desayuno, la rutina se había desmoronado. Había un cartón de leche abierto sobre la mesa, migajas de pan seco y un olor a café quemado que indicaba que alguien había puesto la cafetera sin medir el agua. «¡Mamá!», exclamó Carmen al verme entrar, con el teléfono presionado entre el hombro y la oreja mientras intentaba untar mermelada en una tostada quemada. «¿Dónde estabas?». No había... Se detuvo en seco. La tostada quedó suspendida en el aire. Sus ojos recorrieron mi figura, desde los zapatos de tacón bajo lustrados hasta el peinado impecable que había sustituido a mi habitual moño deshecho. «¿Mamá?», repitió, esta vez con un tono más bajo, casi de extrañeza. «¿Vas a salir? ¿Tienes cita médica?». «Buenos días, Carmen», respondí con voz clara, ignorando su pregunta. Caminé hacia la mesa, aparté con delicadeza un montón de facturas sin abrir y deposité allí mi carpeta de cuero y el periódico del día que había recogido de la entrada. El café huele un poco fuerte hoy. Me senté a la cabecera de la mesa. Era mi silla, pero generalmente la ocupaba solo para servir. Hoy la ocupaba para presidir. Abrí el periódico y saqué mi pluma fuente. Valentina entró arrastrando los pies, con los ojos hinchados de sueño y el pijama de ositos. Se dirigió directo al refrigerador, lo abrió y se quedó mirando el interior vacío de opciones preparadas. «Abuela, no hay fruta picada». Empezó a quejarse, pero al girarse y verme, cerró la boca con un chasquido audibles. «¡Wow! Te ves diferente». «Gracias, Valentina», dije sin levantar la vista de la sección de política nacional. «Hay manzanas enteras en el frutero. Los dientes jóvenes son fuertes, úsalos». Carmen seguía de pie, mirándome como si esperara que en cualquier momento me quitara el disfraz y volviera a ponerme el delantal. Pero el teléfono en su hombro empezó a graznar, devolviéndola a su realidad frenética. «Sí, licenciado, estoy aquí», dijo cambiando su tono a uno de su misión profesional. «Ya envié la carta». «Sí, la que redactamos anoche». No sé qué va a decir la contraparte. Estoy muy nerviosa. Si esto sale mal, mi jefe me va a...». Escuché su respiración agitada. Carmen era una buena administradora, pero el conflicto la aterraba. Siempre había buscado la aprobación, y el miedo a perder su estatus la paralizaba. Yo seguí marcando un artículo sobre la reforma fiscal con mi tinta azul, trazando líneas rectas y firmes. «El abogado de la otra empresa está llamando por la otra línea», susurró Carmen, tapando el micrófono con la mano y mirándome con pánico absoluto. «Mamá, es él. Es el tiburón del que te hablé». Me quité las gafas de lectura lentamente y las dejé sobre el periódico. «Contesta, Carmen». Pero no sé qué decir si me rebaten el argumento de la imprevisión. Mi abogado dice que es arriesgado, que... «Tu abogado tiene miedo de trabajar», la interrumpí con suavidad. «Pon el altavoz». «¿Qué? Estás loca. Es confidencial». «Pon el altavoz», ordené. No alcé la voz, pero usé ese tono que resuena en el diafragma,
el mismo que usaba el juez de distrito cuando pedía orden en la sala. Carmen, movida por un reflejo de obediencia infantil o por pura desesperación, tocó la pantalla y puso el teléfono sobre la mesa. «¿Aló?», dijo ella con la voz temblorosa. «Señora Carmen», bramó una voz masculina, grave y prepotente desde el aparato. «Recibimos su notificación. Debo decirle que nos ha parecido un chiste de mal gusto. Citar jurisprudencia fuera de contexto para evadir responsabilidades contractuales es creativo, pero inútil. Estamos preparando la demanda por incumplimiento». Carmen palideció. Me miró, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Valentina había dejado de masticar su manzana y observaba la escena inmóvil. El hombre al otro lado esperaba el silencio, esperaba el miedo, esperaba que Carmen se disculpara y aceptara las condiciones abusivas. Era la táctica clásica de intimidación. Gritar primero para no tener que negociar después. Tomé una servilleta de papel y escribí rápidamente una frase con mi pluma fuente. La letra cursiva, elegante y legible, brilló en la tinta fresca. Deslicé la servilleta hacia Carmen. Ella leyó. «Pregúntale si ya revisaron el artículo 17 del Código de Comercio sobre la equidad en las prestaciones». Carmen tragó saliva. «Licenciado», empezó ella, leyendo mi nota. «Antes de que procedan, ¿su cliente ya revisó el artículo 17 del Código de Comercio referente a la equidad en las prestaciones?» Hubo un silencio al otro lado. Un silencio denso, pesado. El tipo no esperaba un código. Esperaba una súplica. Eso no aplica aquí», respondió él, pero su voz había perdido un grado de volumen. «Esto es un contrato mercantil estricto». Escribí otra nota, más rápido esta vez. Mi mano se movía con la agilidad que mis rodillas ya no tenían. La lesión enorme vicia el contrato. No pueden cobrar más del 30% del valor real de mercado. Tesis, TUSA, Cata, 15-2021. Carmen leyó la segunda nota. Su voz ganó un poco de firmeza al ver que yo no dudaba. «Si ustedes insisten en el precio actual, estaríamos ante un caso de lesión enorme que vicia el contrato de nulidad», dijo ella, leyendo textualmente. «Según la tesis segunda, J15, diagonal 2021, no pueden exigir un pago que supere el 30% del valor real del mercado sin caer en enriquecimiento ilícito». El silencio al otro lado se prolongó. Escuché el sonido de papeles moviéndose, murmullos de fondo. ¿El tiburón? Estaba consultando con alguien. O quizás estaba buscando en Google. «Mire, Carmen». La voz volvió, ahora extrañamente conciliadora, casi melosa. «No hay necesidad de ponernos técnicos, ni de irnos a litigio. Nadie quiere perder tiempo en tribunales, ¿verdad? Quizás podemos ajustar el margen de ganancia. Digamos, ¿un 15% de aumento en lugar del 40%? Carmen abrió los ojos como platos. Se tapó la boca para no soltar un grito. Me miró, buscando la siguiente instrucción. Asentí levemente con la cabeza y cerré mi carpeta. Era suficiente. Habíamos ganado. «Lo consultaré con mi departamento legal y le devuelvo la llamada en 10 minutos», dijo Carmen, y colgó antes de que el hombre pudiera replicar. La cocina quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el zumbido del refrigerador. Carmen miraba el teléfono como si fuera una granada desactivada. Valentina me miraba a mí como si fuera una alienígena. «Bajaron», susurró Carmen. «Bajaron del 40 al 15. Mamá, eso salva mi bono. Eso salva el trimestre entero». «Por supuesto que bajaron», dije, tomando un sorbo de mi té, que ya estaba frío. Sabían que estaban abusando. Solo necesitaban saber que tú lo sabías también. Los bullings corporativos solo funcionan con la ignorancia de la víctima. «Pero, ¿cómo sabías el número de la tesis?», preguntó Valentina, acercándose a la mesa. «¿Te lo sabes de memoria?». «La memoria es el único archivo que nadie puede quemar ni desordenar, Valentina», respondí, tocándome la sien. «Y he pasado los últimos 5 años llenando este archivo mientras ustedes creían que dormía la siesta». Carmen se dejó caer en la silla frente a mí. Ya no había condescendencia en su mirada. Había una confusión profunda, una grieta en su entendimiento del mundo. Su madre, la anciana que necesitaba ayuda para configurar el Wi-Fi, acababa de desarmar a un abogado senior en 3 minutos. «Mamá», empezó Carmen, y vi cómo luchaba por encontrar las palabras.
¿De verdad te graduaste? No es un curso por internet, es real, tan real como el contrato que acabas de salvar, dije poniéndome de pie. Alicé mi falda con las palmas de las manos. Y ahora, si me disculpan, tengo cosas que hacer. ¿A dónde vas?, preguntó Carmen rápidamente, levantándose también. ¿Quieres que te lleve? Puedo decir que entro tarde. La oferta quedó flotando en el aire. Era tentadora. Un viaje cómodo en el auto con aire acondicionado. Pero también era una trampa. Si aceptaba, volvía a ser la pasajera. Volvía a ser la anciana que depende de la hija. No, gracias, dije colgándome el bolso al hombro. Voy al centro, a la sastrería de la universidad. Necesito probarme la toga y verificar que el birrete sea de mi talla. Iré en autobús. ¿En autobús? Valentina frunció el ceño. Abuela, es peligroso. Y caminas lento. Sonreí. Una sonrisa que no llegó a mis ojos, pero que curvó mis labios con una ironía deliciosa. Valentina, he caminado por los pasillos del derecho romano. He navegado por los códigos napoleónicos y he sobrevivido a la burocracia estatal de los años 70. Creo que puedo sobrevivir a la Ruta 64. Además, necesito pasar al banco. ¿Al banco?, preguntó Carmen. Sí, a retirar dinero. La toga no se paga sola y no pienso pedirles ni un centavo. Mi pensión, por pequeña que sea, es mía. Y mis logros también. Caminé hacia la puerta de entrada. Mis pasos resonaban firmes sobre la baldosa. No arrastraba los pies. Sentía una energía nueva, una electricidad que subía desde mis talones hasta mi nuca. «Mamá», me llamó Carmen una última vez antes de que abriera la puerta. Me giré. Ella se veía pequeña en esa cocina grande y moderna. «Gracias». La miré. No era suficiente, pero era un comienzo. «No me des las gracias, Carmen. Solo asegúrate de que esa carta notarial quede bien redactada. Revisa la ortografía. Una falta de acento puede cambiar el sentido de una cláusula». Abrí la puerta y el sol de la mañana me golpeó en la cara. Olía a asfalto caliente, a jazmín del vecino y a libertad. Caminé hasta la parada del autobús con la cabeza alta. Los vecinos me saludaban. «Buenos días, doña Soledad». «Buenos días», respondía yo. Ellos veían a la misma viejita de siempre. No sabían que bajo este traje azul latía el corazón de una estratega que acababa de ganar su primer caso sin siquiera salir de su cocina. Al subir al autobús, el conductor, un muchacho joven con música a todo volumen, me miró por el retrovisor y esperó a que me sentara antes de arrancar. Le agradecí en silencio. Me senté junto a la ventana y vi pasar mi barrio. Las casas iguales, las tiendas de abarrotes, la vida pequeña y contenida que había llevado durante tanto tiempo. Saqué de mi bolso la invitación de graduación. La acaricié una vez más. Mi teléfono, ese aparato negro que había iniciado toda esta revolución, vibró en mi bolso. Lo saqué con calma. Era un mensaje de Valentina. No era un emoji, no era un audio, era un texto escrito, con puntuación correcta. «Abuela, busqué la tesis que dijiste en internet. Tienes razón, eres increíble. ¿Puedo ir contigo a la prueba de la toga? Te alcanzo allá». Miré la pantalla y por primera vez no me sentí intimidada por la tecnología. Me sentí conectada. Mis dedos, torpes pero decididos, teclearon una respuesta lenta. «Te veo en la Facultad de Derecho a las 12. No llegues tarde, la justicia no espera». Guardé el teléfono y miré al horizonte. La universidad estaba a 5 paradas, pero mi verdadero destino estaba mucho más lejos. Ellas empezaban a ver mi poder, pero todavía creían que esto era solo un hobby de anciana, una excentricidad tardía. No tenían idea. Hoy recogería mi toga. Mañana reclamaría mi vida. El autobús frenó con un chirrido metálico. Me levanté, agarrándome fuerte del pasamanos. Mis nudillos se pusieron blancos, no por la debilidad, sino por la fuerza con la que me aferraba a mi nuevo futuro. Bajé los escalones uno a uno. Frente a mí, la imponente fachada de piedra de la Universidad Nacional se alzaba como un templo. Estudiantes corrían de un lado a otro con libros bajo el brazo, riendo, viviendo. Yo entré entre ellos, una mancha azul marino en un mar de jeans y camisetas. Nadie me miró. Para ellos era invisible. Pero eso estaba a punto de cambiar. Crucé el umbral de la facultad y el olor a libros viejos y cera para pisos me llenó los pulmones. Era el olor de mi victoria.
Caminé hacia la oficina de asuntos escolares. La secretaria, una mujer de mi edad con cara de pocos amigos, levantó la vista. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Viene a pagar la matrícula de su nieto? Puse mis manos planas sobre el mostrador, hice contacto visual y sonreí con esa calma peligrosa que había descubierto esta mañana. No, dije, saboreando cada sílaba. Vengo por mi toga. Soy la licenciada Mendieta, y creo que tienen una medalla guardada para mí. La mujer parpadeó, confundida, y yo supe, en ese instante, que la ejecución silenciosa había terminado. El ruido estaba a punto de comenzar. La secretaria tecleó mi apellido con desgana, masticando un chicle con la boca abierta, como si mi presencia allí interrumpiera el flujo vital de su aburrimiento. El ventilador de techo giraba perezosamente, cortando el aire denso y oloroso a cera vieja que impregnaba la oficina de asuntos escolares. Yo permanecía de pie, con las manos cruzadas sobre mi bolso, esperando el veredicto de la pantalla. Mendieta, Mendieta, murmuró arrastrando las sílabas. Señora, aquí no me aparece ninguna inscripción reciente para talleres de la tercera edad. Los cursos de macramé son en el edificio C. No busco macramé, señorita, respondí, mi voz resonando con la acústica de piedra del recinto. Busque en la lista de egresados de la Facultad de Derecho, generación 2019-2024. La mujer detuvo su mandíbula a mitad del masticado. Me miró por encima de sus lentes de armazón rojo, una mirada que mezclaba la incredulidad con la molestia. Suspiró ruidosamente, ese sonido universal de la burocracia que dice, me haces trabajar de más, y cambió de ventana en su monitor. El silencio se alargó unos segundos. De repente, el tecleo frenético cesó. La mujer se inclinó hacia la pantalla, entrecerrando los ojos. Su postura relajada se tensó de golpe. ¿Soledad Mendieta?, preguntó, pero el tono había cambiado. Ya no era condescendiente, era de pura confusión. ¿Matrícula 409B23? Esa soy yo. Ella tragó saliva y el chicle desapareció de la vista. Se levantó de su silla giratoria con una rapidez torpe, alisándose la falda. Disculpe, licenciada, tartamudeó, y el título sonó en sus labios como una campana de bronce. Es que el sistema marca una alerta de excelencia. Promedio general de 9.9. Mención honorífica por tesis laureada. Me mantuve impasible por fuera, pero por dentro mi corazón bailaba un vals. Tesis laureada. Sabía que era buena, pero laureada significaba que el jurado había decidido por unanimidad que mi trabajo aportaba algo nuevo a la ciencia jurídica. Necesito recoger mi paquete de graduación, dije simplemente. Sí, claro, por supuesto. Espéreme un momento, voy a la bodega de seguridad. Esos paquetes no los tenemos en el mostrador general. La mujer desapareció tras una puerta metálica, corriendo. Me quedé sola frente al mostrador de madera barnizada, respirando el olor a triunfo. No era el olor a lavanda de mi cuarto, ni a cloro de la cocina de Carmen. Era olor a respeto. En ese momento, la puerta de cristal de la entrada se abrió de golpe. Valentina entró, con la cara roja y el pecho agitado, como si hubiera corrido desde la parada del autobús. Traía su mochila colgada de un solo hombro y el celular en la mano, pero apagado. «Abuela», jadeó acercándose a mí. Perdón, el guardia de la entrada no me dejaba pasar porque no traía credencial. Tuve que decirle que venía con la licenciada Mendieta. Sonreí. Mi nieta había aprendido rápido el código de acceso. «Llegas a tiempo, Valentina. Están por traer mi toga». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez no fue una entrada tímida. Fue el taconeo furioso y conocido de Carmen. Entró hablando por teléfono, por supuesto, con sus gafas de sol puestas aunque estábamos en el interior. Sí, ya estoy aquí. Tuve que venir a buscar a mi madre que se le ocurrió escaparse al centro. Ajá. No puedo creer que se haya venido en camión. Es una irresponsabilidad a su edad. Te marco luego. Colgó y se quitó las gafas con un gesto dramático, mirándome como quien mira a un niño que acaba de pintar las paredes con crayón. «Mamá, por Dios santo», exclamó, ignorando que estábamos en una oficina pública. «¿Qué haces aquí? Casi me da un infarto cuando vi que no estabas en la casa. Valentina me mandó la ubicación».
¿Tienes idea de lo peligroso que es el centro? Te pueden asaltar, te puedes caer. Carmen, baja la voz, dije, sin girarme completamente hacia ella. Estoy haciendo un trámite. ¿Qué trámite ni qué nada? Carmen agitó las manos. Vámonos, tengo el coche en doble fila. Si quieres jugar a la estudiante, te compro un diploma en la papelería, pero no me hagas venir hasta acá a perder el tiempo. Tengo que revisar la respuesta de los abogados del proveedor. Gracias a Dios que funcionó lo de la carta, pero ahora tengo 1000 cosas que... La puerta metálica de la bodega se abrió. La secretaria regresó, pero no venía sola. Detrás de ella caminaba un hombre alto, de cabello blanco impecable, vestido con un traje gris de corte perfecto. Reconocí su rostro de las conferencias magistrales en el auditorio, aunque él nunca me había visto en persona, pues yo siempre me sentaba en la última fila, en las sombras. Era el doctor Villalobos, el decano de la facultad. Traía en sus manos una caja negra grande y una bolsa de portatrajes con el escudo de la universidad bordado en hilo de oro. Carmen se cayó de golpe. Su instinto corporativo reconoció inmediatamente la autoridad en la postura del hombre. Se hizo pequeña, retrocediendo un paso. ¿Quién es la alumna Soledad Mendieta?, preguntó el decano con una voz de barítono que llenó la habitación. Di un paso al frente, separándome de mi hija y de mi nieta. Soy yo, doctor Villalobos. Un honor. El hombre me miró. Sus ojos recorrieron mi traje sastre pasado de moda, mis zapatos ortopédicos, mis manos arrugadas. Por una fracción de segundo, vi la sorpresa. Pero a diferencia de Carmen, él era un hombre de intelecto. La sorpresa dio paso inmediatamente a una admiración genuina. Doña Soledad, dijo, extendiendo la mano para estrechar la mía con firmeza. O debería decir, colega, he pedido personalmente entregarle esto. Carmen soltó un pequeño sonido ahogado, como un hipo. Valentina sacó su celular y empezó a grabar discretamente. He leído su tesis 3 veces, continuó el decano, ignorando a mi familia. La vulnerabilidad procesal de las personas mayores es devastadora, brillante. Usted ha encontrado lagunas en el Código Civil que ni mis doctorandos habían notado en años. Sentí que mis mejillas se calentaban, pero mantuve la barbilla en alto. La experiencia de vida, doctor, a veces ilumina rincones que la teoría deja a oscuras. He vivido esa vulnerabilidad. Solo le puse nombre jurídico, pues lo hizo magistralmente. Queremos publicar su trabajo en la Revista Jurídica Nacional del próximo mes. Y hizo una pausa, mirando la caja negra que sostenía. El Consejo Universitario ha votado para otorgarle la medalla Ignacio Burgoa a la excelencia académica. Es la primera vez en 20 años que se la damos a alguien del sistema a distancia. El silencio que siguió a esa declaración fue espeso, casi sólido. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y más atrás, la respiración entrecortada de Carmen. Mi hija se acercó lentamente, como si caminara sobre hielo quebradizo. «¿Excelencia?», susurró Carmen, mirando al decano y luego a mí. «Pero mi mamá, ella solo ve novelas». El decano giró la cabeza lentamente hacia Carmen. La miró por encima de sus gafas, con esa mirada que usan los jueces para callar a un abogado impertinente. Su madre, señora, ha obtenido el promedio más alto de la generación. Mientras usted creía que veía novelas, ella estaba reescribiendo la interpretación del artículo 17 constitucional. Debería usted sentir un orgullo que no le quepa en el pecho. Carmen se quedó pálida. Abrió la boca para decir algo, para defender su narrativa de hija abnegada que cuida a la anciana inútil, pero no salió ningún sonido. La realidad la estaba golpeando con la fuerza de un mazo judicial. «Aquí tiene su toga, licenciada», dijo el decano, entregándome el portatrajes con reverencia. «Y su birrete. ¿Desea probárselo? Sería un honor para mí verla investida». «Sería un honor para mí también, doctor». Tomé el portatrajes. Pesaba como pesan las cosas importantes. Lo abrí allí mismo. La tela negra cayó como una cascada de noche. La museta de terciopelo rojo brillaba intensamente. Me quité el saco azul marino. Carmen hizo un amago de ayudarme, un reflejo condicionado, pero la detuve con una mirada. «Puedo sola», dije. Me deslicé la toga por los hombros. La tela fresca y pesada me envolvió, borrando el cuerpo de la abuela, borrando la fragilidad, borrando los años de invisibilidad.
Me abotoné el frente. Me coloqué la museta roja sobre los hombros. Finalmente, saqué el birrete octogonal de la caja. Lo sostuve un momento entre mis manos. Era el símbolo final. Me lo puse, ajustando la borla dorada hacia el lado izquierdo. Me giré hacia el espejo de cuerpo entero que había en la pared lateral. No vi a Soledad, la viuda que riega las plantas. Vi a una autoridad. La toga negra me daba una estatura que nunca había tenido. Parecía un magistrado de la Corte Suprema. Me volví hacia mi familia. Valentina tenía las manos cubriendo su boca, con los ojos llenos de lágrimas brillantes. Ya no grababa, solo miraba. Carmen. Carmen estaba destrozada. Se había apoyado contra el mostrador para no caerse. Me miraba con una mezcla de terror y adoración. La imagen de su madre, dependiente, se había disuelto, y ante ella había una desconocida poderosa. «Mamá», dijo Carmen, y su voz se quebró. Ya no era la voz de la ejecutiva estresada, era la voz de una niña. Te ves imponente». «Lo soy, Carmen», respondí, mi voz retumbando suavemente bajo las capas de tela. «Siempre lo fui, solo que no tenías tiempo de notarlo». El decano aplaudió suavemente, un aplauso lento y respetuoso. «Nos vemos en la ceremonia del viernes, licenciada. Le tenemos reservado el discurso de la generación. Espero que acepte darlo». «El discurso...» Valentina soltó un suspiro. «Vas a dar el discurso, abuela». «Lo haré», asentí al decano. «Tengo muchas cosas que decir que han estado guardadas demasiado tiempo». El hombre se retiró a su oficina, dejándonos solas en el vestíbulo. La secretaria nos miraba desde su silla, ya sin chicle, con un respeto temeroso. Empecé a quitarme la toga con cuidado, doblándola meticulosamente para guardarla de nuevo. Carmen se adelantó bruscamente. Déjame llevar la bolsa, mamá. Por favor, pesa mucho para ti». La miré a los ojos. Vi la súplica. No era solo amabilidad, era un intento desesperado de recuperar su rol, de ser útil para alguien que acababa de demostrar que no la necesitaba. Quería cargar la toga porque ya no podía cargar con mi vida. Sonreí, pero fue una sonrisa triste. «Está bien, Carmen, puedes llevar la toga, pero el título lo llevo yo». Le pasé el portatrajes. Ella lo abrazó como si fuera un bebé, como si en esa tela estuviera contenida toda la culpa que sentía. Salimos del edificio. El sol del mediodía caía a plomo sobre la plaza universitaria. Los estudiantes pasaban, y esta vez sentí que caminaba entre iguales. «Tengo hambre», dije, deteniéndome en la escalinata. «¿Vamos a comer?» «Sí, claro, mami». Carmen sacó las llaves del coche rápidamente. «Vamos a casa. Te hago una sopita de fideo y te acuestas un rato. Ha sido mucha emoción y...» «No», la corté en seco. Carmen se congeló con las llaves en la mano. «No quiero sopa de fideo. Y no quiero ir a casa todavía. Quiero ir al restaurante argentino de la esquina. Quiero un corte de carne y una copa de vino tinto». «Pero mamá, tu presión, el colesterol...» empezó Carmen, recurriendo a su viejo guión médico. «Mi presión está perfecta, Carmen. La que parece que se va a desmayar eres tú. Además, pago yo, con mi primer honorario». «¿Honorario?» Valentina me miró curiosa. «¿Ya cobraste?» «No todavía», dije, empezando a bajar los escalones con paso firme. «Pero acabo de decidir que le voy a cobrar a la empresa de tu madre por la asesoría de esta mañana. La consulta de un especialista en obligaciones mercantiles no es barata». Carmen abrió la boca, indignada por un segundo, pero luego la cerró. Me miró, realmente me miró, y soltó una risa nerviosa, histérica, liberadora. «Tienes razón», dijo negando con la cabeza. «Dios mío, tienes razón. El abogado me iba a cobrar 50,000 pesos por perder el caso. Tú lo ganaste por el precio de una tostada quemada. Considera la tostada el anticipo». Bromeé, y por primera vez en años nos reímos juntas. No de mí, sino conmigo. Caminamos hacia el coche de Carmen. Ella me abrió la puerta trasera, pero yo me quedé parada frente a la puerta del copiloto. «Valentina, ve atrás», ordené. «Pero yo siempre voy adelante con mi mamá», protestó la niña. «Hoy no. Hoy la licenciada va adelante. Necesito espacio para las piernas y quiero escoger la música. Nada de reggaetón. Quiero boleros o quizás un podcast de análisis político». Valentina se rió y se metió en el asiento trasero sin rechistar.
Carmen me miró desde el otro lado del techo del auto. Sus ojos estaban rojos detrás de las gafas de sol que se había vuelto a poner. «Perdóname, mamá», dijo en voz muy baja, casi inaudible por el ruido del tráfico. «Perdóname por decirte que no aprendías nada. La que no ha aprendido nada soy yo». Apoyé las manos en el techo caliente del auto. Sentí el metal vibrar bajo mis palmas. «Tienes tiempo, hija», le dije con suavidad. «La ignorancia se cura. La estupidez es más difícil, pero tú no eres estúpida, solo estás distraída. Ahora sube al coche. Tengo hambre y la justicia no puede litigar con el estómago vacío». Entré al auto y cerré la puerta. El sonido hermético del cierre me aisló del ruido exterior. Me ajusté el cinturón de seguridad. Miré mis manos sobre mi regazo. Esas mismas manos que ayer temblaban al intentar desbloquear una pantalla, hoy habían sostenido el peso de la excelencia académica. Saqué mi celular del bolso. Carmen arrancó el motor. «¿Qué haces, abuela?», preguntó Valentina desde atrás, asomándose entre los asientos. Deslicé el dedo por la pantalla. No temblé. Busqué el icono de contactos. «Estoy borrando el contacto de hija emergencias», dije con calma. «Y lo estoy cambiando por Carmen, cliente potencial». Valentina soltó una carcajada. Carmen me miró de reojo, con una sonrisa torcida, mezcla de miedo y respeto. El coche avanzó. Mientras nos alejábamos de la universidad, supe que la batalla por el respeto había terminado, pero la guerra por mi autonomía apenas empezaba. Ya no era la abuela del rincón, era el centro de gravedad, y pensaba ejercer esa fuerza con cada gramo de mi ser. Miré por la ventana y vi mi reflejo. Ya no buscaba aprobación, buscaba el siguiente caso. El mundo me había dicho que mi tiempo había pasado. Yo acababa de demostrarles que mi tiempo acababa de llegar. Y traía toga. El micrófono soltó un chirrido agudo cuando intenté bajarlo a mi altura. Un sonido que rebotó en las paredes de madera del Paraninfo universitario y que hizo que media audiencia se llevara las manos a los oídos. En otro tiempo, ese pequeño error técnico me habría hecho encogerme, pedir disculpas con la mirada y sentirme como un estorbo. Pero hoy, con la toga negra cayendo pesada sobre mis hombros y la medalla Ignacio Burgoa brillando en mi pecho, solo esperé. Esperé con esa paciencia geológica que dan los 73 años, hasta que el silencio volvió a ser absoluto. Miré al frente. Cientos de rostros jóvenes me devolvían la mirada. Muchachos de 20 años, con toda la vida por delante, con sus togas nuevas y sus sueños intactos, y en la tercera fila, reservada para familiares, estaban ellas, Carmen, con un pañuelo apretado en la mano, y Valentina, que sostenía su celular en alto, no para chatear, sino para grabar el momento en que su abuela dejaba de ser un mueble para convertirse en historia. «Señor rector, claustro de profesores, compañeros graduados». Mi voz salió firme, amplificada por los altavoces, llenando cada rincón del auditorio. «Me han pedido que hable hoy sobre el futuro de la abogacía. Es irónico, porque para el mundo, una mujer de mi edad solo debería hablar del pasado». Hice una pausa. Vi al decano Villalobos asentir desde la mesa de honor. Durante años, fui invisible. Fui la señora que hace fila en el banco, la abuela que teje en el sillón, la anciana a la que se le habla lento y fuerte porque se asume que su entendimiento se ha desgastado junto con sus rodillas. Miré directamente hacia donde estaba Carmen. Ella bajó la cabeza, pero no con vergüenza, sino con reconocimiento. Pero la invisibilidad tiene una ventaja, te permite observar. Y en mi silencio, observé cómo la justicia a menudo olvida a los que no pueden gritar. Aprendí que la ley es un escudo, pero pesa mucho para quien no tiene fuerzas para levantarlo. Yo decidí fortalecer mis brazos. Un murmullo recorrió la sala. No era aburrimiento, era conexión. No estoy aquí para decirles que persigan sus sueños. Estoy aquí para decirles que el tiempo no es una línea recta que termina cuando aparecen las canas. El tiempo es un recurso probatorio. Y hoy presento mi vida como evidencia a: nunca es tarde para reclamar la dignidad propia. A mis nietos, biológicos y académicos, les digo: no subestimen la paciencia de quien ha visto pasar la historia. A veces, la revolución no se hace con un grito en la plaza, sino con un libro abierto en la cocina mientras todos duermen. Cuando terminé, el aplauso no fue cortés.
Fue un estruendo. Vi a los estudiantes ponerse de pie, lanzando sus birretes al aire. Vi a Valentina saltando, gritando, «¡Esa es mi abuela!». Y vi a Carmen, mi hija ejecutiva, mi hija dura y pragmática, llorando abiertamente, aplaudiendo hasta que le dolieron las manos, con el rímel corrido y una sonrisa que le partía la cara de orgullo. Bajé del estrado con cuidado, sintiendo cada escalón, pero sin ayuda. Al llegar abajo, el decano me estrechó la mano con ambas palmas. «Licenciada Mendieta», dijo, «esa ha sido la mejor defensa oral que he escuchado en esta facultad en una década». La recepción posterior fue un torbellino. Por primera vez en mi vida, yo era el centro de gravedad de la familia. No servía los bocadillos, me los traían. Valentina corría a buscarme agua. Carmen presentaba a sus colegas, que habían venido por curiosidad, con una frase nueva. «Les presento a mi madre, la abogada de la familia». Pero el verdadero cambio, la transformación tectónica, ocurrió cuando regresamos a casa. El coche de Carmen se estacionó en la entrada. La casa se veía igual, la fachada de ladrillo, el jardín con las hortensias, el buzón oxidado. Pero al cruzar el umbral, el aire era distinto. Ya no olía a encierro y naftalina, olía a posibilidades. «Mamá», dijo Carmen, dejando las llaves en la mesa de la entrada y girándose hacia mí. Su postura había cambiado. Ya no me miraba desde arriba, desde su altura de mujer ocupada y moderna. Me miraba a los ojos. «Necesito pedirte un favor, y te juro que voy a respetar si me dices que no». Me quité el birrete y lo coloqué con cuidado sobre la repisa de la chimenea, desplazando un florero viejo que nunca me había gustado. «Dime, Carmen, el contrato del proveedor, el que salvamos con tu nota de la servilleta». Carmen titubeó, algo raro en ella. «Mi jefe quiere que revisemos todos los contratos de suministro del año pasado. Dice que si encontramos más cláusulas abusivas como esa, podemos recuperar millones». Me dijo, «Contrata al bufete que te asesoró. Son tiburones». Sonreí, alisando mi falda. «No somos un bufete, Carmen. Soy yo y mi Olivetti». «Lo sé. Pero, ¿lo harías? Te pagaríamos la tarifa de consultor externo. Con contrato, con todo legal». Carmen se acercó y me tomó las manos. Sus manos estaban frías, las mías cálidas. «Mamá, necesito tu cerebro. No porque seas mi madre, sino porque eres la mejor que conozco para encontrar lo que nadie más ve». Miré a mi hija. Durante años, su rechazo me había dolido. Ahora entendía que no era rechazo, era miedo. Miedo a ver su propio futuro reflejado en mi supuesta obsolescencia. Al verme poderosa, ella también se liberaba de ese miedo. «Acepto el caso, Carmen», dije, «pero con una condición. Lo que sea. Quiero la oficina». Carmen parpadeó. «¿La oficina? ¿Te refieres al estudio del papá? Pero ahí tenemos las cajas de Navidad y las bicicletas viejas». «Exacto. Mañana mismo sacamos todo eso. Necesito un escritorio, una buena lámpara y estanterías para mis códigos. Si voy a ser la consultora legal de tu empresa, no voy a trabajar en la mesa de la cocina quitando migajas de pan». «Hecho», dijo Carmen sin dudarlo. «Mañana mismo contrato a alguien para que limpie y pinte». «Yo ayudo», intervino Valentina, que había estado escuchando desde las escaleras. «Y abuela, sobre lo del celular». Me giré hacia mi nieta. Ella traía mi teléfono en la mano, ese aparato negro y liso que había iniciado la guerra. «Te bajé una aplicación», dijo, acercándose con timidez. «Es para escanear documentos y convertirlos en PDF, y otra para firmar digitalmente. Si vas a trabajar con mi mamá, vas a necesitar enviar correos rápidos». Sentí una punzada de ansiedad habitual, ese reflejo condicionado de «no voy a poder». Pero luego miré mi medalla en la repisa. Si pude entender el derecho romano, podía entender un PDF. «Enséñame, Valentina», dije, extendiendo la mano. «Pero despacio. Y si bufas una sola vez, te cobro honorarios por mi tiempo». Valentina se rió y se sentó a mi lado en el sofá. «Mira, abuela, es fácil. El icono de la camarita». Y así, en esa sala donde días antes me habían gritado que no aprendía nada, comenzó mi verdadera educación digital. No porque me obligaran, sino porque era una herramienta para mi nuevo oficio. Pasaron las semanas y la casa sufrió una metamorfosis.
El viejo estudio de Roberto, que había sido un mausoleo de polvo, se convirtió en el despacho jurídico Mendieta. Las paredes se pintaron de un color crema luminoso. Carmen compró un escritorio de caoba usado pero imponente, y Valentina me regaló una silla ergonómica que, debo admitir, hacía maravillas por mi espalda. Pero lo más impactante no fue el mobiliario, sino el flujo de gente. La noticia de mi graduación y del éxito con el contrato de Carmen corrió por el vecindario como pólvora. De repente, doña Gertrudis, la vecina de enfrente que siempre se quejaba de sus rodillas, tocó a mi puerta. No venía a pedir azúcar, venía con un sobre manila arrugado. Soledad, o sea, licenciada, dijo, nerviosa, retorciendo el delantal. Es que el banco me dice que mi pensión de viudez no procede porque falta un papel de 1980. Y yo no entiendo nada de lo que dicen esas cartas. La invité a pasar a mi despacho, le serví un café, no como anfitriona, sino como profesional recibiendo a un cliente. Revisé sus documentos. Mis ojos, entrenados en la letra pequeña y en las trampas burocráticas, detectaron el error en 5 minutos. El banco estaba aplicando una normativa vigente, pero retroactiva, lo cual era inconstitucional en su caso. Siéntese, Gertrudis, le dije, poniendo una hoja en blanco en mi Olivetti. Seguía prefiriéndola para los borradores, me gustaba el golpe de la tecla. Vamos a redactar un recurso de inconformidad. Y no solo le van a dar su pensión, sino que vamos a pedir los retroactivos de los últimos 2 años. Gertrudis salió de mi casa llorando, pero de alivio. A la semana siguiente llegó con una olla de tamales y la noticia de que el gerente del banco la había recibido personalmente después de leer mi carta. Y luego vino don Anselmo, el cartero, con un problema de linderos en su terreno. Y la chica de la panadería, a la que querían despedir por estar embarazada. Mi casa se convirtió en un faro. Carmen llegaba del trabajo y en lugar de encontrarme viendo la telenovela, me encontraba en el despacho, con las gafas en la punta de la nariz, dictándole a Valentina un correo electrónico para la Junta de Conciliación y Arbitraje. «Mamá, ya es tarde», me decía Carmen, asomándose a la puerta, pero con una sonrisa de respeto. «Deja eso, te vas a cansar». «La justicia no descansa, hija», respondía yo, firmando un documento con mi nueva pluma fuente. «Y además, este caso es fascinante. Es sobre usucapión de mala fe». Una noche, después de cerrar un caso particularmente difícil para la empresa de Carmen, habíamos logrado renegociar una deuda millonaria basándonos en un tecnicismo contable. Me quedé sola en el despacho. La casa estaba en silencio. Valentina dormía arriba. Carmen leía en su cuarto. Apagué la lámpara de escritorio y la luz de la luna entró por la ventana, iluminando mi título enmarcado en la pared. Licenciada en Derecho, Soledad Mendieta. Me acerqué al cuadro y toqué el cristal. Vi mi reflejo superpuesto al diploma. Pensé en Roberto, en cuánto le habría gustado verme así. Él siempre fue protector, siempre quiso cuidarme de la dureza del mundo. Pero creo que, en el fondo, sabía que yo era más dura que él. La viudez no fue el final de mi vida, fue el catalizador. Fue el momento en que tuve que decidir si me encogía hasta desaparecer o si me expandía hasta ocupar el espacio que me correspondía. Durante años, permití que me trataran como a una niña. Permití que Carmen tomara las decisiones, que Valentina me ignorara. ¿Por qué? Por comodidad. Porque es más fácil ser la víctima silenciosa que la protagonista responsable. Pero el precio de esa comodidad era mi alma, y el precio era demasiado alto. Me senté en mi silla giratoria y miré el teléfono celular sobre el escritorio. Brilló con una notificación. Era un mensaje de Valentina en el grupo de la familia. Sí, ahora teníamos un grupo y yo era la administradora. «Abue, mañana tengo examen de civismo. ¿Me ayudas a estudiar lo de la división de poderes? Eres la única que le entiende bien». Sonreí, y mis dedos volaron sobre el teclado táctil. Ya no buscaba las teclas físicas. Había aprendido que la pantalla no muerde. «Claro que sí, mija. A las 5 en mi despacho. Trae café y galletas. La asesoría no es gratis». Envié el mensaje junto con un emoji de una balanza y una carita con lentes oscuros. Carmen respondió al instante con un emoji de risa y un corazón. Me recosté en la silla.
sintiendo una paz profunda. No la paz del descanso eterno, sino la paz del guerrero que ha ganado su territorio. Había transformado la dinámica de 3 generaciones de mujeres. Carmen había aprendido que la autoridad no viene del puesto corporativo, sino del conocimiento. Valentina había aprendido que la juventud no es sinónimo de sabiduría y que la vejez no es sinónimo de ignorancia. Y yo había aprendido lo más importante. Aprendí que mi voz, esa que había callado durante décadas para no molestar, era mi arma más poderosa. Miré la pila de expedientes pendientes para el día siguiente. El caso de la señora de la limpieza a la que no le pagaban sus horas extra. El contrato de arrendamiento abusivo del sobrino de Gertrudis. La revisión fiscal de la empresa de Carmen. Tenía trabajo. Tenía propósito. Me levanté y apagué la luz del pasillo. Caminé hacia mi habitación, no arrastrando los pies, sino marcando el paso. Mis zapatos hacían eco en el piso de madera. Un sonido rítmico, constante, vital. Al pasar frente al espejo del pasillo, me detuve una última vez. Llevaba mi pijama de franela, pero en mi mente seguía llevando la toga. Siempre llevaría la toga. «Buenas noches, licenciada», me susurré a mí misma, y la mujer del espejo me guiñó un ojo, lista para despertar mañana y seguir litigando contra el olvido. Una cláusula a la vez, porque mientras haya una injusticia y un código civil a la mano, Soledad Mendieta no tiene permiso para retirarse. Mi vida, la verdadera, apenas acaba de comenzar.